Hola queridos amigos, lectores, escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Bienvenidos a su canal, a este espacio del Catecismo de la Santa Iglesia Católica, en donde hablamos y dilucidamos el Catecismo de la Santa Iglesia. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿qué les parece que empecemos con la oración? La mejor oración es hacer el Evangelio. Pidamos también por María del Carmen, que está padeciendo un cáncer, que Dios tenga misericordia de ella y que la pueda sanar. Y también por el eterno descanso de Fernando Ruiz, para que Dios le conceda la paz, el gozo en su presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dice el Evangelio de Mateo: ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: Dios os guarde. Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid, sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas, y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esto es lo que dice el Evangelio. Mira nada más qué corrupción se ve aquí, ¿verdad? Pero Jesús, el Todopoderoso, el Señor Cristo, Rey del universo, tiene poder para sanar a María del Carmen. Saludos hasta California, y darle el eterno descanso a Fernando Ruiz. Por Cristo nuestro Señor iniciamos, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, nos acompañe en este momento, el momento para todos nosotros. A ver qué nos dice Amoris Laetitia, porque la estamos empatando con el Catecismo. Dice el punto número 39, dice: esto no significa dejar de advertir la decadencia cultural que no promueve el amor y la entrega. Las consultas previas a los dos últimos sínodos sacaron a la luz diversos síntomas de la cultura de lo provisorio. Me refiero, por ejemplo, a la velocidad con la que las personas pasan de una relación afectiva a otra. Creen que el amor, como en las redes sociales, se puede conectar o desconectar a gusto del consumidor, e incluso bloquear rápidamente. Pienso también en el temor que despierta la perspectiva de un compromiso permanente, en la obsesión por el tiempo libre, en las relaciones que miden costos y beneficios. Se mantienen únicamente si son un medio para remediar la soledad, pero para tener protección o para recibir algún servicio. Se traslada a las relaciones afectivas lo que sucede con los objetos y el medio ambiente, y todo es descartable. Cada uno usa y tira, gasta y rompe, aprovecha y estruja mientras viva. Después, adiós. El narcisismo vuelve a las personas incapaces de mirar más allá de sí mismas, de sus deseos y necesidades. Pero quien utiliza a los demás, tarde o temprano termina siendo utilizado, manipulado y abandonado. Con la misma lógica, llama la atención de las rupturas
que las rupturas se dan muchas veces en adultos mayores que buscan una especie de autonomía y rechazan el ideal de envejecer juntos, cuidándose y sosteniéndose. Eso es lo que nos manda decir el Amoris Laetitia, la alegría del amor del Papa Francisco. Esta exhortación salió en el 4º año de su pontificado. Vámonos rápidamente con el Catecismo de la Santa Iglesia Católica y entramos en el capítulo 2. Estamos en esta sección, que dice la comunidad humana, y relativo a eso, el artículo 3 en el contexto o en el título dice justicia social, y dice en el 1998 de este numeral, 1928 dice: la sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que le es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Y en el punto número 1, con otro título, dice el respeto de la persona humana. El numeral 1929 dice: la justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad que está ordenada al hombre. Y nos dice: la defensa y la promoción de la dignidad humana nos han sido confiadas por el Creador. De ellas son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. Mira, a colación de lo que dice de la familia Amoris Laetitia. El numeral 1930 refiere: el respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella, fundan la legitimidad moral de toda autoridad, menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva, y una sociedad mina su propia legitimidad moral. Sin este respeto, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. Hay que andar derechitos por todos lados, en la política, en la cultura, en la religión, por todos lados, en un bien común para todos los seres humanos. Eso es lo que quiere decir. El numeral 1961 nos comenta: el respeto a la persona humana supone respetar este principio que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida, de los medios necesarios para vivirla dignamente. Ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. Estos comportamientos solo cesan con la caridad que ve en cada hombre un prójimo, un hermano. Bendiciones, hermanos. El numeral 1932 nos refiere: el deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más acuciante todavía cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos pequeños, a mí... algo se cayó ahí, una medallita. A mí me lo hicisteis. Mateo 25, versículo 40. El numeral 1933 refiere: este mismo deber es decir, se extiende a los que piensan y actúan diversamente de nosotros. La enseñanza de Cristo exige incluso el perdón de las ofensas, extiende el mandamiento del amor, que es el de la nueva ley, a todos los enemigos. La liberación en el espíritu del Evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto persona, pero no con el odio al mal que hace en cuanto enemigo. Y volvemos a decir: hacer el mandamiento del amor, hacer el bien al prójimo. Punto número 2, en este título dice: igualdad y diferencias entre los hombres. El numeral 1934 nos dice:
A imagen de Dios único y dotados de una misma alma racional, todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo origen. Rescatados por el sacrificio de Cristo, todos son llamados a participar en la misma bienaventuranza divina. Todos gozan, por tanto, de una misma dignidad. Nadie por encima de nadie, ni pisotear a nadie. El numeral 1935 nos comenta: la dignidad entre los hombres se deriva esencialmente de su dignidad personal y de los derechos que dimanan de ella. Hay que superar y eliminar como contraria al plan de Dios toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. Por ejemplo, ahorita hay un debate por ahí con fiducia supplicans, que más adelante lo compartiremos. El numeral 1936 pues se refiere mucho a el amor hacia la comunidad LGBTIQ y más, pero pues son hijos de Dios, somos todos hijos de Dios. Y recuerden que una vez Jesucristo les dijo a los fariseos: procuren aprender más del conocimiento, es más corto, procuren adelantar, tengan cuidado, porque los homosexuales y las prostitutas entrarán primero que ustedes al reino de los cielos. O sea que prepárense, pónganse alertas, les quiso decir con ese mensaje. Y es muy bonito entrar en ese tema, porque todo el género humano está contemplado en esa mirada de ternura y en esa misericordia y en ese infinito amor de Dios. Vámonos entonces con el numeral 1936. Dice: al venir al mundo, el hombre no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual, necesitada de los demás. Ciertamente hay diferencias entre los hombres por lo que se refiere a la edad, a las capacidades físicas, a las aptitudes intelectuales o morales, a las circunstancias de que cada uno se pudo beneficiar, a la distribución de la riqueza. Los talentos no están distribuidos por igual. Perdón. El numeral 1937 también refiere: estas diferencias pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita, y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesiten. La diferencia alienta con frecuencia, obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación, e incitan a las culturas a enriquecerse unas a otros. Enriquezcámonos con el amor de Dios, en la misericordia, en la compasión a todos. ¿Es que acaso distribuyo yo las diversas virtudes, dándole a uno todas, o dándole a este unas y al otro otra particular? A uno la caridad, a otro la justicia, a este la humildad, a aquel una fe viva. En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana, las he distribuido con la mayor desigualdad. No he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario, para que los hombres tengan así ocasión por necesidad de practicar la caridad unos con otros. He querido que unos necesitasen de otros, y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí. Es decir, las habilidades de uno se complementan con las habilidades de otro. Muy interesante. En el numeral 1938 también nos comenta: existen también desigualdades escandalosas que afectan a millones de hombres y mujeres. Están en abierta contradicción con el Evangelio. Aguas, tengamos mucho cuidado. Dice: la igualdad, dignidad de la persona o de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y más justa. Yo diría más divina, más espiritual. Pero las excesivas desigualdades económicas, sociales, entre los miembros a los pueblos de una única familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y también a la paz social e internacional. En el punto número 3 de este título dice: la solidaridad humana. El numeral 1939 destaca el principio de solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social.
es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Un error capital hoy ampliamente extendido y perniciosamente propalado consiste en el olvido de la caridad y de la necesidad que tienen unos hombres de los otros. Tal caridad viene impuesta tanto por la comunidad de origen y la igualdad de la naturaleza racional en todos los hombres, cualquiera que sea el pueblo que pertenezca, como por el sacrificio de redención ofrecido por Jesucristo en el altar de la cruz, a su Padre del cielo a favor de la humanidad pecadora. No hay discriminación, todos somos uno en Cristo Jesús. El numeral 1940 también nos dice: la solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y de remuneración del trabajo. Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas y donde los conflictos encuentren más fácilmente su salida negociada. El numeral 1941 dice: los problemas socioeconómicos solo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de solidaridad, solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí, de los empresarios y los empleados, solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. La solidaridad internacional es una exigencia del orden moral. En buena medida, la paz del mundo depende de ella. Ojo, naciones, países, pueblos, ciudades, gobernantes, gobernadores, presidentes de todos los pueblos, jefes de naciones, jefes de Estado. El numeral 1942 dice: la virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales, difundiendo los bienes espirituales de la fe. La Iglesia ha favorecido a la vez al desarrollo de los bienes temporales, al cual con frecuencia ha abierto vías nuevas. Así se han verificado a lo largo de los siglos la palabra del Señor: buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura, según Mateo 6, versículos 33. Y viene otro comentario: desde hace 2000 años vive y persevera en el alma de la Iglesia el sentido de responsabilidad colectiva a favor de todos, que ha impulsado e impulsa todavía las almas hasta el heroísmo caritativo de los monjes agricultores, de los libertadores de esclavos, de los que atienden enfermos, de los mensajeros de fe, de civilización, de ciencia, a todas las generaciones y a todos los pueblos, con el fin de crear condiciones sociales capaces de hacer posible a todos una vida digna del hombre y del cristiano. Y vamos a hacer un pequeño resumen. Y dice el numeral 1943: la sociedad asegura la justicia social procurando las condiciones que permitan a las asociaciones y a los individuos obtener lo que les es debido. En 1944 refiere: el respeto de la persona humana considera al prójimo como otro yo, supone el respeto de los derechos fundamentales que se derivan de la dignidad intrínseca de la persona. El numeral 1945 también dice: la igualdad entre los hombres se vincula a la dignidad de la persona y de los derechos que de ésta se derivan. Y el numeral 1946 dice, o refiere: las diferencias entre las personas obedecen al plan de Dios, que quiere que nos necesitemos los unos a los otros. Esas diferencias deben alentar la caridad. El numeral 1947 también nos comenta: la igual dignidad de las personas humanas exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales y económicas, impulsa la desaparición de las desigualdades inicuas, perversas, malas, pues. El numeral 1948 dice: la solidaridad es una virtud eminentemente cristiana, es ejercicio de comunicación de los bienes espirituales, aún más que comunicación de bienes materiales. Queridos hermanos, lectores, escuchas, ahí nos vamos a detener. Vamos a continuar en otro capítulo. Recuerden, soy Chuchín, el catequista. Oremos por la paz del mundo, por todos los enfermos, especialmente por los que están en los hospitales, en sus casas, y también por las benditas ánimas del purgatorio para que vayan al paraíso. Si Dios quiere y es la voluntad del Padre, por aquí nos vemos muy pronto. Mando un saludo especial a California, que nos ha estado mandando saludos. Nos vemos pronto.